La cultura gitana es un tesoro de historias y experiencias únicas que merecen ser contadas. Soy Ivonne Gómez y en La Gitanería vamos a desentrañar la fascinante historia de los gitanos, sus viajes y su influencia en el mundo. Acompáñanos. Un hola para todos, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo una semana maravillosa, súper exitosa, tranquila y recibiendo buenas noticias. Ojalá que así sea para todos. Habíamos quedado en el episodio anterior en un viaje transatlántico de un grupo de gitanos proveniente de Rusia y habíamos hablado de también una migración importante de unos gitanos venidos de Francia. Hoy les voy a contar acerca de los rusos, la comunidad que vino de Rusia, que es la comunidad de mi abuela, que es un clan que a ellos los bautizaron y los dejaron así, los rusos. Habíamos hablado que traían una carga emocional muy fuerte por toda la discriminación, la problemática de la temporada de guerras en Europa, pero también por el exterminio nazi hacia la comunidad gitana. Hace unos 13, 14 años, cuando tuve la oportunidad de estar en el DF, en México, asistí a una exposición. La verdad fue algo casual, fue por pura casualidad, no tenía conocimiento previo de lo que me iba a encontrar allí. Fue muy bonito, pero también fue muy emotivo. Visité un museo, el Museo Histórico de la Memoria, que mostraba imágenes muy heavy. Había una exhibición de la Segunda Guerra Mundial, de las víctimas de esa guerra. Yo entré muy desprevenida, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Hubo un momento cuando entré a uno de los pabellones de la exhibición y la chica que estaba hablando, la guía del museo, empieza a hablar acerca del exterminio gitano. Ahí es cuando yo por primera vez tengo un acercamiento, el exterminio nazi hacia los gitanos. Y fue una sorpresa entrar a una sala donde habían cientos, no quiero decirle miles, pero habían cientos de fotografías de familias gitanas que tenían parientes que habían sido afectados, familias enteras que habían muerto en los campos de concentración, niños, niñas. Hubo un momento que yo me tuve que sentar en una banquita a llorar porque me tocó la fibra profunda que tengo. En esta exhibición habían unas estrellas, mostraban las bandas que le ponían en los brazos a los gitanos para distinguirlos de otros grupos raciales que también estaban siendo exterminados y llevados a estos campos de concentración. Voy a buscar las fotos y se las voy a poner en el Instagram y veo este brazalete color violeta, que era el que representaba a los gitanos, y nos meten a un vagón en el que transportaban a las personas antes de que llegaran a los campos de concentración. Y fue muy doloroso. Les digo que yo suelo ser bastante perceptiva ante las emociones que tienen las personas que me rodean, y les digo que la sensación me invadió un dolor tan profundo, una tristeza tan grande, que más allá de una exhibición fue algo como que yo estaba recreándolo. La sangre jala, no les puedo decir otra cosa, no hay otra explicación diferente. Yo me sentí que lo estaba viviendo, pude sentir el dolor de esas personas. Yo me imaginé los niños, los abuelos, los ancianos, las mujeres embarazadas que iban dentro de los vagones, gitanas rumbo a ser exterminadas. Fue muy doloroso, muy doloroso.
Así que si hoy, tantos años, han pasado muchas décadas, yo no lo viví, yo vivo en otra latitud completamente diferente a la que vivieron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos abuelos, no los conocí. Quizás algunos nombres se logran escuchar a partir de la tradición oral, pero si yo pude sentir ese dolor tan grande, viendo imágenes, viendo fotografías, subiéndome a un vagón de estos, seguramente el dolor con el que ellos viajaban era muy, muy grande. Y por eso ellos hicieron un voto de silencio y decidieron no hablar mucho de lo que habían vivido malo del lugar del que provenían. Y eso pasa aún hoy, cuando suceden cosas malas, cuando hay adversidades, se superan y tan pronto como se superan, se entierran, se echan al olvido, se separan de la vida porque si no es mucho más difícil continuar. Bueno, pues ellos hicieron un voto de silencio y prometieron no hablar mucho ni del dolor ni de las vidas perdidas. Mi padre, por ejemplo, mi papá nunca escarbó mucha información al respecto con mi abuela por esta situación, porque pues para ellos era revivir el dolor. Cada vez que se hablaba de esto, pues se abre la herida y es la manera de superar las cosas completamente válidas. Así que, aunque yo no tengo detalles, solo puedo decirles esto, que llegaron muy emocionados finalmente, hubo muchas lágrimas. Mi abuela contaba que hubo muchas lágrimas, que fue muy difícil, fue muy doloroso, pero al mismo tiempo hubo abrazos, hubo sonrisas, hubo una visión de esperanza en la llegada de ellos. Sin embargo, esa llegada también se vio rodeada de muchas dificultades que marcarían sus vidas y que las cambiarían aún más de lo que ya habían cambiado. Porque, como les contaba, las familias eran numerosas y grandes y quedaron separadas en diferentes embarcaciones. Y varios llegaron a unas regiones de América, no llegaron nunca a América del Norte. Esta familia en especial, los rusos, no llegaron a América del Norte. Ellos llegaron a Centroamérica, llegaron a las Islas Caimán y ningún país los quería recibir. Llegaban hasta los puertos y no los dejaban desembarcar porque eran gitanos, porque no los conocían, porque les parecían raros, porque venían indocumentados. Es más, algunos documentos, algunos de ellos sí tenían documentos rusos, pero otros no. Además, también venían con unos apellidos rarísimos. Mi abuela, por ejemplo, su apellido era Ivanov. Luego hablaremos acerca de los apellidos y de la organización al interior de la comunidad, pero era bien difícil y traían salvoconductos para las familias que se habían conseguido antes de zarpar, pero nadie los quería recibir. Entonces finalmente los recibió Venezuela, viajaron y una parte, unos llegaron a las Islas Caimán, pero otro barco llegó al Brasil. Y esa separación, ahí habían unos hermanos y en los que llegaron a Islas Caimán habían otros, así que esas familias quedaron separadas. Y esa separación duró 40 años. Increíble. Además, como ustedes saben, viajar en Europa es una cosa donde todos los países son relativamente cerca y otra cosa viajar en Latinoamérica donde podemos tener 6.000 kilómetros de diferencia, por ejemplo, entre Bogotá y Buenos Aires. Se dio esa separación forzosa y aparte de que la familia no estaba junta, pues bueno, llegar a encarar esta nueva vida, este nuevo mundo, este nuevo territorio. Ellos no hablaban español, la verdad es que no conocían el castellano, no lo conocían. Tenían un acercamiento con el castellano cruzando por España, pero realmente no lo dominaban. No tenían agua para tomar. Llegaron a la playa, resultaron armando la carpa en la playa, pero no tenían agua dulce para tomar. Tengo una entrevista de un hombre que desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros. Era el patriarca de una de las familias rusas. Y este señor mayor, su nombre en gomanés es Chaparico, y él me contaba
que su padre, por ejemplo, su abuelo, perdón, fue el que encontró agua dulce. Él encontró una fuente de agua dulce. Él me contó que había como una pequeña embarcación, una lancha detenida y había llovido, había agua lluvia y que ellos sirvieron el agua porque la base de la lancha había mugre y inclusive que tenía gusanos, me contó él, y que el abuelo le contó que la pusieron a hervir para purificarla y que de esa agua tomaron todas las familias, y que también fue sorprendente. Me cuenta mi papá y mis tíos cuentan que la abuela y sus hermanos, decían que ellos estaban maravillados en medio de la tristeza de haber quedado separados, de lo que arrastraban, pues que ellos estaban maravillados con la calidez de los latinos, porque ellos venían de regiones donde habían sido muy discriminados, donde eran maltratados, donde eran estigmatizados, y de repente llegan a un mundo donde a la gente les gusta verlo, les llamaban la atención, se acercaban, había gente solidaria, y poco a poco empezaron a aprender palabritas para comunicarse como fuera. Los gitanos son muy recursivos y se caracterizan por esta avidez en los negocios, y las mujeres empezaron a aprender rápidamente algunas pequeñas palabras y entonces adivinaban la suerte, adivinaban el futuro con el tarot tal vez, y con leyendo las líneas de la mano a través de la quiromancia. Entonces empezaron a conseguir también dinero para poder subsistir, para comprar lo básico, lo que iban necesitando, porque el dinero que traían ellos no servía. Dicen que terminaron quemándolos en fogatas porque no eran plata que no servía. No es como ahora que uno va al Western Union y le cambian la moneda que uno tenga extranjera. No, estamos hablando de 1920, 1930, no era fácil. El caso es que toda esta historia suena maravillosa, suena encantadora, pero también estaba llena de retos, y luego lo recibió Venezuela. Venezuela fue muy amigable con el pueblo gitano, así que lo recibió Venezuela y por ahí entraron a Colombia. Comunidad en la lengua comanés se dice cumpaña, sociedad. Bueno, toda la cumpaña de la ciudad de Bogotá viene de ahí. Y también acá en Argentina hay cerca de 200 personas que vienen de ahí, de esa familia que llegó. Entonces es maravilloso cómo se han entrelazado, cómo se han unido entre clanes. Y por ejemplo, mi abuela llegó siendo niña jovencita a Venezuela. Ahí conoce a mi abuelo, que era proveniente de Francia, de una familia llamada Bolochoc, el clan Bolochoc, y bueno, de ahí vengo yo. En fin, suena muy lindo a recoger las memorias de las familias. Nosotros hemos logrado hacer árboles genealógicos que están hoy en día bien completos. Si usted es gitano o gitana y su familia viene de Rusia, o usted es Bolochoc, por favor contácteme que le puedo mandar el árbol genealógico, y es muy probable que si no está usted, pueda ubicar o a su abuelo o a su bisabuelo o a algún tío o alguna tía por ahí. Con gusto se lo mando, porque esa es la intención de este podcast, esa es la intención de este programa, que formemos una comunidad y que entre todos vayamos aportando a una investigación que tiene que ser constante para que quede este registro maravilloso para nuestros hijos y nuestros nietos. No todos los gitanos somos familia, somos parientes, pues sí, hay mucha solidaridad. Entonces ustedes me dicen, pero ¿cómo así que no son parientes si vienen muchas familias de Rusia? Pero ¿cómo así que no son? Pues así es. Pues sí, resulta que no todos somos familia. Entonces, para reconocernos, así vengamos de los mismos lugares, pues nosotros nos autonombramos de algún modo para podernos reconocer, no solo en nuestra cumpaña, acuérdense en que cumpaña es comunidad o sociedad, sino también para las cumpañas de otros países, porque entonces la cumpaña puede ser de la ciudad, puede ser del país o puede ser de
diferentes zonas. Por ejemplo, en Colombia hay varias compañías, dependiendo de presencia de los gitanos en los diferentes departamentos, pues asimismo se van nombrando la compañía de Bogotá, la compañía de Medellín, la compañía de la Costa, la compañía del Santander. Entonces, ¿de dónde vienen esos nombres? Pues resulta que acá tenemos dos partes importantes que mencionar. La primera es acerca de los apellidos. Ya les comenté que, por ejemplo, el apellido de mi abuela era ruso y que era de apellido Ivanov y que traía su documento original. O sea, cuando nació le pusieron este nombre, le pusieron este apellido. ¿De dónde podemos rastrear el apellido? Imposible. La verdad es que hasta este momento nosotros no tenemos ese conocimiento y no sabemos con certeza quiénes son nuestros parientes en Rusia. Sabemos que sabemos que hay también presencia de parientes nuestros en Alemania. De hecho, este señor del que les hablaba, que me contó acerca de que su abuelo encontró el agua dulce cuando desembarcaron para poderla consumir, él mismo me contó dos historias muy interesantes. Me habló primero de un contacto que había hecho con unos gitanos de Alemania que resultan que son parientes, que había un parentesco entre sí, que lo habían invitado a irse a vivir a Alemania, que él no aceptó, y ellos le dijeron que había la posibilidad de que si tenía documentos originales de sus abuelos, podría quizás cobrar algún tipo de, no sé, algún dinero de parte del gobierno por lo sucedido en el exterminio nazi. La verdad es que acá en Latinoamérica nadie lo hizo, pero sí sabemos que en Europa lo hicieron varias familias gitanas. Nosotros no lo hicimos. Y lo otro que este hombre me contó en un viaje que hizo a un país del sur de Latinoamérica y se encontró con el hijo de un gitano que había estado trabajando junto con los nazis y le daba, esto es un paréntesis en la historia, pero me parece muy importante que lo recojamos acá. Era de la familia de un gitano que se había dedicado a dar información acerca de dónde se escondían los gitanos en Alemania y en Rusia para que fueran los nazis y los sacaran y se los llevaran. Este señor al que pude entrevistar me dijo, la verdad yo no soporté y me le fui encima, yo lo quería matar porque por culpa de él quemaron a mis abuelos. Una historia muy dolorosa, pero definitivamente hay que dejarla registrada. Voy a hablar con su familia. La verdad es que esta entrevista tiene tal vez unos 15 años. Tengo el audio de él. Voy a pedirle permiso a su familia. Y si me lo permiten, quizás podamos poner algunos clips en algún episodio donde estemos haciendo un resumen de lo que estamos hablando en estos capítulos iniciales. El punto es que, aunque no podemos rastrear los apellidos, están. Entonces eso hace que se le ponga un nombre a los clanes. Los nombres de los clanes, o sea, las familias están separadas por clanes. Y dependen los clanes de quiénes son los patriarcas de cada clan. Entonces, por ejemplo, voy a intentar acá irme despacito. Estamos extendiendo el episodio hoy. La verdad es que es un tema largo, pero bueno, vamos paso a paso, como siempre. Entonces, los ancestros son los que, gracias a su buen comportamiento, a los seres de honor que han sido en la compañía, entonces como que se ganan que sus nombres sean tomados para que las familias se reconozcan. Entonces hay casos, por ejemplo, Buenos Aires, Argentina, hay un clan que se llama Boboconi, bastante grande es este clan. ¿Por qué se llaman así? Porque hubo un hombre mayor, un anciano de mucha autoridad y sabiduría que se llamaba Boba. Entonces a todos sus descendientes se les llamó al grupo, entonces ellos son la bicha, es la palabra en gomanés para identificar clan o linaje.
Se llama la bicha Boboconi. Ahí tal vez con el ejemplo me entendieron un poco mejor. De esta manera se autonombran, se denominan los clanes y esos nombres quedan registrados por muchos años hasta que ya se pierde en la memoria tal vez o se deja de reconocer a ese patriarca porque ya quedó muy lejano y se cambian entonces el nombre. Hace unos cuantos años estuve presente en una reunión donde estaban los representantes de un solo clan. Habían unos 20 hombres mayores y tuvieron una reunión. Ellos tenían un nombre de un tío abuelo que los estaba caracterizando dentro de la compañía e hicieron una reunión y cambiaron su nombre al abuelo, a un nombre, al padre y al abuelo, a un nombre mucho más reciente, y hoy en día se identifican bajo el nombre de ese padre abuelo. Entonces así se van dando los cambios de denominación al interior de la comunidad y los reconocimientos. Y los apellidos pasan un poco a segundo plano, que son importantes más para reconocerse ante las autoridades y ante las personas que no son gitanas. De acá en adelante puede que yo me refiera a las personas no gitanas como galle, que es la palabra en el gomaní para los no gitanos. Ay amigos, tengo tanto, pero tanto por contarles y espero que a ustedes les esté apasionando tanto como a mí. Se me pasa el tiempo muy rápido, pero les repito, no los quiero cansar. Cuídense mucho, sigan así de bonitos conectándose por acá, por la gitanería. Les mando un abrazo muy fuerte.